El primer ministro de China, Li Keqiang, comenzó una gira por 4 países de América Latina el 18 de mayo. Entre sus objetivos se encuentra promover la construcción de un tren transcontinental que corra desde la costa atlántica de Brasil hasta llegar a la costa del Pacífico de Perú. La ruta propuesta se extiende a lo largo de 5.000 kilómetros de lado a lado del continente sudamericano e incluye 2.000 kilómetros que ya están construidos y 3.000 kilómetros más que serán construidos como parte del proyecto. El tren transportará alrededor de 21 millones de toneladas de carga desde la costa brasileña a los puertos peruanos para el mercado asiático en su operación inicial, y se tiene proyectado que la carga aumente a 35 millones de toneladas. Paulo Adario, estratega de la ONG Greenpeace, en declaraciones ofrecidas al portal de internet BBC Mundo de la cadena BBC Londres, señaló que la vía férrea tiene un impacto menor que la carretera para el transporte de producción. En 2014, el comercio bilateral entre China y América Latina y el Caribe sumó 263.600 millones de dólares estadounidenses. Ambas partes esperan duplicar el volumen anual de comercio a 500.000 millones de dólares estadounidenses en 10 años, ya que China se comprometió a incrementar la inversión en la región. La propuesta prevé que comience en Puerto de Santos, Brasil, ingrese a Bolivia por su similar de Suárez, pase por Montenegro, departamento de Santa Cruz y Bulo Bulo, en el trópico de Cochabamba, hasta llegar a Oruro y La Paz, para salir a Perú por el hito cuarto rumbo al desembarcadero de Hilo, uniendo los océanos Atlántico y Pacífico. La iniciativa ha sido denominada por el gobierno boliviano como la obra de infraestructura más importante de la región y de este siglo. Entre sus ventajas, destacan que permitirá la compra y venta de productos de Brasil a China y viceversa por 50.000 millones de dólares, así como de productos bolivianos, uruguayos y peruanos. Entre tanto, Bolivia tendrá la posibilidad de transportar grandes volúmenes de mineral de hierro hasta el depósito de Mutún, situado en el departamento de Santa Cruz, a los puertos de la costa del Pacífico de Brasil. Y es que por su posición geográfica, Bolivia es clave para el éxito del programa, pero además de concretarse, representaría una excelente opción para la exportación de sus productos, no solo a países vecinos, sino a otros continentes. Aún están pendientes las reuniones entre Bolivia, Perú y Brasil para definir la construcción del tren bioceánico. La coyuntura política en los países vecinos retrasan el avance del proyecto. Sin embargo, Alemania y China son los países interesados en financiar y construir el proyecto que unirá los océanos Atlántico y Pacífico. Se refiere a la visita del ministro de Planificación, nos ha comunicado de que existe un interés muy grande por parte de Alemania, sobre todo, de financiar este proyecto. Existen empresas privadas que quieren formar esta alianza que hemos propuesto, porque un tema es la infraestructura, la conexión que se va a tener entre los 3 países, pero tenemos que pensar en alianzas público-privadas que se van a encaminar. Lo que nos mencionaba el ministro de Economía es que hay una visita pendiente a Alemania para definir comisiones de trabajo técnicas. Alemania está interesada en financiar el proyecto, que demandaría más de 14.000 millones de dólares. En noviembre próximo, el ministro de Transportes del país europeo llegará a Bolivia, donde se definirá en cuanto al financiamiento y construcción del tren bioceánico. Pedro Pablo Kuczynski se ha concentrado principalmente en la búsqueda de inversiones chinas en el sector de industrialización minera, pero también en el de infraestructura. En una entrevista a EFE ha recalcado su interés en el tren de cercanías, este tren que une a Huacho en el norte de Lima con Ica al sur. Sin embargo, ha dado sus observaciones a un importante proyecto que busca promover el gobierno chino en nuestra región, que es el tren interoceánico. Este tren que uniría al Océano Pacífico a través del Perú en una ruta que todavía no se ha definido y luego recorrería Brasil hasta llegar al Océano Atlántico. Ha dicho Pedro Pablo Kuczynski que es una idea que podría ser muy costosa, ineficiente y tal vez también dañina para la Amazonía. Ha señalado que su costo es altísimo y también que se tendría que ver si va a haber una carga que regrese desde Brasil a Perú, que le dé también sentido económico para nuestro país a esta gran obra de infraestructura. Más bien, el tren que ha buscado promover, como comentábamos, es el tren de cercanías. Este tren que recorrería 450
50 kilómetros desde el norte de Lima, en Huacho, hasta el sur en Ica. Su costo todavía no ha sido calculado al detalle, sin embargo, lo que ya se ha informado es que podría beneficiar a 10 millones de personas y también es evidente, dinamizaría negocios en toda el intercambio de personas en la zona costera entre Ica y Huacho. Así que esa es una de las obras que para la que está buscando inversionistas Pedro Pablo Kuczynski en Asia. No solamente lo está ofreciendo a los chinos, también ha buscado a empresas coreanas y ha señalado que también existe el interés de empresas japonesas por esta obra de infraestructura. Cambiando de tema. Seguramente va a ser de la política de aquí a los próximos años del gobierno, es la construcción del proyecto Tren Bioceánico. Participa Brasil, ha expresado su apoyo a Bolivia, los gobiernos de Alemania y China también tienen interés en financiar. Lo que falta definir es si Perú se adhiere o no a este proyecto. Al final el presidente debe saber si Perú, al final de cuentas, acepta o no que el tren bioceánico llegue a Perú pasando por Bolivia. A ver, está muy interesante. Ese es parte del programa 2025. Perú voy a pedir más bien a este medio de comunicación que se proporcione la documentación del ministro de Obras Públicas, ya como una licitación pública para este estudio correspondiente del tren bioceánico. Es un llamado más no central, sino de integración, porque hay tres propuestas: uno por el norte, por la central, que ahora de integración, es de verdad de integración, y otro por el sur. Y UNASUR ha priorizado este proyecto del siglo, ¿no? Y este proyecto de integración, que es Puerto Santos, pasando por el Puerto Suárez, ya hacia los puertos del Perú, pues es un proyecto, es el tramo más corto, más barato y sin problemas ambientales. Es la ventaja. La presidenta Dilma ha entendido perfectamente, ¿no? Y por eso la presidenta ahora se inclina, porque inicialmente nos ha sorprendido que este proyecto del norte, ¿no?, bioceánica, Brasil, Perú y China. Otro día contaremos, tal vez vamos a escribir libros cuando esto se concretice. En una delegación solamente para hablar ese tema en China. Han entendido. Yo estaba varias reuniones, cada reunión no falta este tema, megapuertos, que son miles de millones de toneladas que salen hacia otros continentes por su puerto. Entonces va este proyecto, va más decidido. Y ahora... ¿Se viene Perú? Sí, Perú sí. Ahora nos han convocado. El ministro de Planificación y el ministro de Obras Públicas están viajando, creo que esta semana o la próxima semana, y a seguir puliendo este programa. ¿Usted que está su barco en Bolivia? A ver, yo quiero que me dejen terminar este gran proyecto del milenio. ¿Por qué UNASUR apuesta por este ferrocarril bioceánico de integración o central? No solamente a qué se va a beneficiar Perú, Brasil, Bolivia, al margen de otros continentes, sino también se van a beneficiar Paraguay, Uruguay y Argentina. 6 países de Sudamérica. ¿Cómo se explica eso? Vamos a hacer un ferrocarril de Motacosito hacia Puerto Suárez. Las importaciones, especialmente las importaciones para Uruguay, para Paraguay, hasta Argentina, que entren por los puertos del Pacífico, pasan tren, llegan a Puerto Suárez, ya están en Paraguay, ya están en Uruguay, ya están en Argentina. Esos son los argumentos, no solamente por tema ambiental, por el costo, o por el tramo que es más corto, sino también son temas de carácter realmente de integración. Mientras el tren bioceánico del norte o del sur, muy pocos países se benefician. Bueno, al margen de los costos y al margen de temas ambientales. El proyecto consta de 4 estudios de preinversión para la ejecución del corredor ferroviario bioceánico central, el comercial y mercado, el estratégico, el de evaluación ambiental estratégica y el estudio complementario de alternativas de trazo. Una idea que hemos planteado, que este corredor bioceánico pueda competir con el canal de Panamá a través de lo que se refiere a la exportación de productos desde el puerto de Santos hacia toda la parte asiática que tenemos con China.
En el primer encuentro sostenido entre autoridades y técnicos de ambos países se acordó conformar las comisiones de trabajo que avanzarán en el análisis de los proyectos. El 23 de mayo será la próxima reunión donde se incluirá además al Brasil para la ejecución de la obra. Hay que avanzar en acuerdos entre Bolivia y Perú, entre Bolivia y Brasil para concretar ya el trabajo técnico y en algún momento armar un equipo conjunto entre los tres países. Aquí el rol que va a tener el secretario de UNASUR va a ser fundamental porque vamos a pasar a un nivel de acuerdos políticos. El Corredor Bioceánico Central es un proyecto que se ubicará en los países de Brasil, Bolivia y Perú. El mismo unirá el puerto de Santos, Brasil, con el puerto de Ilo, Perú, pasando por Bolivia. El costo del proyecto se estima en $10.000 millones. El gobierno de Perú reveló este jueves, durante una visita a Shanghái, China, que según estimaciones, el costo del tren para unir la costa atlántica con la pacífica de Sudamérica por Brasil y Perú costaría unos $60.000 millones. El tren bioceánico Brasil-Perú es una propuesta china para poder transportar a menor coste la soja que importa desde territorio brasileño y llevarla a la costa peruana por un recorrido de 3.500 kilómetros. En informaciones previas se había hablado de un coste estimado de $10.000 millones, que al parecer ahora se han multiplicado por 6, dada la complicada orografía amazónica y andina. En una hipotética aprobación del plan, esta conexión se convertiría en una de las más caras del mundo en infraestructura de transporte, doblando por ejemplo el tren de alta velocidad Pekín-Shanghái, el cual costó $33.000 millones, o el túnel del Canal de la Mancha, que costó en su día $15.400 millones. El cálculo del presupuesto ha sido realizado por la constructora ferroviaria estatal china Railway Group, con cuyos directivos se reunió Kuczynski el martes pasado en Pekín para sugerirles otras prioridades, como la red ferroviaria alrededor de Lima. El planeado tren para unir la costa atlántica con la pacífica de Sudamérica por Brasil y Perú costaría unos $60.000 millones, reveló el vicepresidente y ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra. El cálculo de costes ha sido realizado por la constructora ferroviaria estatal china Railway Group, con cuyos directivos se reunió Kuczynski en Pekín para sugerirle otras prioridades en proyectos de infraestructuras, como el tren de cercanías alrededor de Lima, de unos 450 kilómetros. El tren bioceánico Brasil-Perú es una propuesta china para poder transportar a menor coste la soja que importa desde territorio brasileño y llevaría a la costa peruana por un recorrido de 3.500 kilómetros con posible origen en el puerto carioca de Acu y final en el puerto de Ilo, en Moquegua. Al estar el proyecto simplemente en fase preliminar, todavía no se sabe qué parte de esa inversión sería de China. En realidad, ese proyecto interesa más a Brasil para exportar sus productos agrícolas y a China, pero Perú solo sería el paso, mencionó el titular de Transportes. También recordó que ha surgido una alternativa de vía férrea más al sur, en la que el tren pasaría también por Bolivia, país interesado en participar en estas propuestas de infraestructura transamericana.